Durante décadas viví creyendo que el cuerpo humano era una máquina, compleja, sí, pero limitada, que nuestras células obedecían ciegamente al ADN y que el destino biológico quedaba sellado en el momento del nacimiento. Esta creencia se enseñaba en todas las aulas, se reforzaba en todos los libros de texto de biología y se consolidaba como una verdad científica incuestionable. Pero algo no cuadraba. Algo dentro de mí me decía que esta historia era incompleta y que el cuerpo escondía un poder infinitamente mayor del que cualquier gen pudiera explicar. Fue dentro del laboratorio, observando células bajo el microscopio, donde lo imposible comenzó a revelarse. Vi organismos transformándose, adaptándose, respondiendo a señales del entorno, y comprendí. La biología no es un sistema rígido, sino una sinfonía sensible, moldeada por la energía y la percepción. El cuerpo no solo reacciona al mundo físico, responde a nuestras creencias, a nuestros pensamientos, a aquello que sentimos como si fuera cierto. Este descubrimiento lo cambió todo, incluso mi forma de entender la vida. La ciencia ha empezado a llamarlo epigenética. Yo lo llamo liberación. Porque en el momento en que comprendemos que no somos víctimas de nuestros genes, sino autores de nuestra propia biología, es cuando dejamos de sobrevivir y empezamos a crear. Hay un poder oculto en cada célula, latente, esperando solo la señal de la conciencia para despertar. Es el poder de regenerar, sanar, expandirse y trascender. Pero el secreto reside en el lugar más inesperado, no afuera, sino adentro. Está en la mente que siente, en las emociones que vibran, en la percepción que da forma al entorno interno. El cuerpo es un espejo perfecto de la conciencia y cuando ésta se expande, el cuerpo la sigue. Lo que antes parecía un milagro, se convierte simplemente en ciencia comprendida a otro nivel. Y eso es lo que estás a punto de descubrir. El proceso biológico que subyace al despertar humano. No se trata de creer en algo nuevo, sino de recordar lo que el cuerpo siempre ha sabido, que el 90% de su poder nunca se perdió, sino que fue silenciado por la creencia en la limitación. Desde que nacemos nos condicionan a creer que el cuerpo humano es una máquina biológica limitada, regida por leyes rígidas e inmutables. Esta idea crea una prisión invisible, la creencia de que somos víctimas de la genética, el azar o la biología. Pero lo que he aprendido, tras décadas de investigación, es que esta idea es una ilusión profundamente arraigada. La verdadera limitación no reside en las células, sino en las historias que nos contamos sobre lo que somos capaces de ser. Recuerdo el momento en que comprendí bajo el microscopio que las células no son pasivas. Responden, escuchan, cambian según el entorno. Esta simple observación hizo añicos todo lo que me habían enseñado. El cuerpo no es una máquina, es una comunidad viva e inteligente en constante adaptación. Y si se adapta, significa que hay margen para la evolución, la regeneración y la transformación. Significa que la biología es maleable. La ciencia tradicional ha insistido en que estamos determinados por nuestros genes, como si el ADN fuera un guión fijo escrito por fuerzas que escapan a nuestro control. Pero el ADN es solo el alfabeto. Somos nosotros quienes escribimos las palabras a través del entorno, los pensamientos y las emociones que cultivamos a diario. Esto lo cambia todo. Porque si los genes pueden activarse o desactivarse, dejamos de ser víctimas de la biología y nos convertimos en los autores de nuestra propia existencia. Este descubrimiento no es filosófico, sino científico. La epigenética ha demostrado que el 90% de nuestro potencial biológico permanece latente, a la espera de señales que lo activen. Estas señales provienen de la mente, el entorno y la energía que emitimos. Al cambiar nuestra percepción, cambiamos la química de nuestro cuerpo. Al cambiar nuestra química, cambiamos la expresión genética y de repente, lo que parecía imposible, sanar, rejuvenecer, trascender, se convierte simplemente en una cuestión de coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera revolución biológica, cuando comprendemos que el límite no reside en el cuerpo, sino en la conciencia que lo habita.
Y esa conciencia es la puerta de entrada al poder oculto que está a punto de despertar. Durante mucho tiempo, la ciencia me hizo creer que el ADN era un programa cerrado, como si cada gen fuera una sentencia definitiva sobre quién sería. Pero al observar células en el laboratorio, noté algo fascinante. Cambiaban su comportamiento según el entorno en el que se encontraban. Esto me hizo cuestionarlo todo. Si el entorno es capaz de cambiar el destino celular, ¿qué sucede cuando el entorno es creado por la mente? De repente el cuerpo dejó de ser un sistema biológico pasivo y se convirtió en una extensión viviente de nuestra conciencia. Los pensamientos son instrucciones químicas. Cada creencia que tienes, consciente o inconscientemente, se traduce en impulsos eléctricos y señales moleculares. Estos mensajes viajan por el cuerpo, llegan a las membranas celulares y dicen, «Es seguro crecer» o «Es hora de protegerte». El ADN simplemente responde. Cuando vives con miedo, activas los genes de defensa. Cuando vives con amor, activas los genes de crecimiento. No es magia, es biología aplicada a la energía de la emoción. La mente funciona como un programador que escribe código invisible en tiempo real. Cada creencia limitante es una línea de código que bloquea el flujo del potencial genético. Es como si el sistema operativo del cuerpo estuviera lleno de software antiguo, creencias heredadas, traumas, repeticiones inconscientes, y ni siquiera te dieras cuenta de que estás usando versiones obsoletas de ti mismo. La ciencia lo llama plasticidad epigenética, yo lo llamo el poder creativo de la conciencia. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que no se trata de cambiar el ADN, sino de cambiar la información que le llega. Es como cambiar de emisora de radio. El ADN permanece igual, pero la frecuencia que recibe determina la música que suena. Los pensamientos elevados, las emociones coherentes y las percepciones positivas envían frecuencias que reprograman el cuerpo hacia la armonía. Al fin y al cabo, el cuerpo no distingue entre lo real y lo imaginado, solo responde a la vibración de la mente. Y es en este punto donde la creencia se transforma en biología, cuando lo que crees deja de ser solo una idea y se convierte en el lenguaje que tu cuerpo entiende. Y la siguiente pregunta inevitable es, ¿quién escribe estos códigos dentro de ti? Durante muchos años, creí que la mente consciente era la fuerza dominante en la vida, la parte racional y creativa que decide y elige. Pero descubrí que esta mente es solo la punta del iceberg. El verdadero fundamento del comportamiento humano reside en el subconsciente, ese inmenso centro de control que opera silenciosamente en segundo plano. Es allí donde se forma el 95% de nuestras decisiones, reacciones y percepciones. Y es también allí donde nuestras creencias más profundas moldean el cuerpo sin que siquiera nos demos cuenta. El subconsciente no piensa, simplemente ejecuta. Es como una grabadora que reproduce fielmente todo lo registrado durante los primeros 7 años de vida. Cada palabra, gesto y emoción experimentada durante ese periodo se convierte en un código permanente. Y este código influye posteriormente en el comportamiento de las células. Si creciste escuchando que el mundo es peligroso, tu cuerpo vive en estado de alerta. Si te enseñaron que la vida es abundante, tus células vibran en expansión. El subconsciente es el guionista oculto de la biología. La mente consciente puede desear salud, éxito o amor, pero si el subconsciente no lo cree, el cuerpo no responde. Esta desconexión crea lo que yo llamo coherencia rota, un estado donde la intención y la programación interna están desalineadas. Y cuando hay incoherencia, el cuerpo vive en confusión química, produciendo hormonas contradictorias y saboteando su propia regeneración. Por lo tanto, la sanación comienza cuando se reeduca el subconsciente. Técnicas como hipnoterapia, EFT y reprogramación neurolingüística, los estudios demuestran que es posible acceder a estos patrones automáticos y modificarlos. Cuando el subconsciente se reprograma con nuevas creencias de poder, seguridad y amor, el cuerpo responde casi instantáneamente. Las células escuchan la nueva orden y comienzan a expresar genes diferentes, como si se hubiera descargado una nueva versión de ti. Y quizás ese sea el secreto más profundo de la biología de la creencia. El subconsciente no es un enemigo oculto, sino un aliado dormido. Al despertar este programador interno, comenzamos a escribir conscientemente el destino del cuerpo, y el resultado es una biología en armonía con el propósito del alma.
El miedo es quizá la emoción más poderosa y más destructiva que el cuerpo puede experimentar. Cuando nos domina, todo el organismo entra en estado de defensa. Las glándulas suprarrenales liberan cortisol y adrenalina, el flujo sanguíneo se desvía de los órganos internos a los músculos, preparando el cuerpo para luchar o huir. Es un mecanismo primitivo, diseñado para garantizar la supervivencia. Pero cuando este estado se vuelve constante, el cuerpo paga un precio muy alto. El sistema inmunitario se debilita, la regeneración celular se ralentiza y el potencial de crecimiento se inhibe. Me di cuenta de que la biología del miedo es la antítesis de la vida. Ningún organismo crece y se protege al mismo tiempo. Necesita elegir. Cuando vivimos con miedo crónico, ya sea por ansiedad, culpa o una sensación de escasez, el cuerpo lo interpreta como una amenaza y redirige toda la energía vital hacia la supervivencia. E irónicamente, es precisamente esa energía la que podríamos usar para sanar, crear y evolucionar. El miedo, en esencia, roba el combustible para la transformación. En este estado, la mente se convierte en una fábrica de señales de peligro. Cada pensamiento negativo genera una cascada química que refuerza el ciclo. El cuerpo siente el miedo, el cerebro lo interpreta y envía nuevas señales de alarma. Es un perfecto bucle biológico de autosabotaje. Y mientras estemos atrapados en este ciclo, el campo de posibilidades, ese vasto espacio de potencial cuántico, permanece inaccesible. Pero lo contrario también es cierto. Cuando sustituimos el miedo por la confianza, el cuerpo cambia de frecuencia. El corazón comienza a emitir un campo electromagnético coherente, las células se sincronizan y se activan los genes de regeneración. No se trata de pensamiento positivo, sino de cambiar el estado vibracional del ser. La coherencia entre la emoción y la percepción crea un entorno bioquímico donde el cuerpo puede volver a florecer. El miedo es el gran obstáculo del poder oculto, el amor su antídoto biológico. Cuando la mente aprende a estabilizarse en la vibración del amor, el cuerpo responde con vitalidad, claridad y expansión. Y es en este nuevo estado que empezamos a comprender que el universo dentro de nosotros siempre ha estado listo para despertar. Bastó con acallar el ruido del miedo para escuchar de nuevo el fluir de la vida. Todo en el universo vibra. Cada átomo, molécula y célula emite una frecuencia única como una nota en una sinfonía cósmica. Al comprender esto, me di cuenta de que el cuerpo se comunica no solo mediante impulsos químicos, sino también a través de ondas de energía. Es un lenguaje silencioso, pero increíblemente preciso. Las células conversan mediante campos electromagnéticos y esta comunicación energética es lo que mantiene al cuerpo en armonía o en desequilibrio según la naturaleza de la vibración. Cuando experimentamos estados emocionales elevados, alegría, gratitud, amor, nuestras frecuencias se elevan. El campo energético del corazón, por ejemplo, se vuelve más coherente y ordenado, influyendo en cada célula con un patrón de armonía. Sin embargo, cuando vibramos con miedo, ira o culpa, este campo se vuelve caótico y esta desorganización energética se refleja en el comportamiento celular. Por eso, las emociones no son solo experiencias psicológicas, son instrucciones vibracionales para todo el cuerpo. La física cuántica refuerza esta idea. Todo lo que existe es energía organizada en diferentes niveles de frecuencia. Las células no están aisladas porque responden al campo energético que las rodea. Al cambiar tu vibración, literalmente cambias el entorno en el que viven tus células. Es como afinar un instrumento. Un pequeño cambio de frecuencia puede transformar el ruido en melodía. El cuerpo es el instrumento, la conciencia el músico. En prácticas como la meditación, la respiración consciente y la coherencia cardíaca, esto se observa claramente. El ritmo cardíaco disminuye, el cerebro entra en ondas alfa y el cuerpo comienza a resonar en un estado de armonía. Esta resonancia crea un campo curativo en el que las células recuerdan su patrón original de perfección. Es la vibración la que restaura el orden natural de la biología. Cuando comprendemos que somos energía en movimiento, dejamos de intentar arreglar el cuerpo y comenzamos a sintonizar nuestra vibración.
En este contexto, las enfermedades no son fracasos, sino mensajes, señales de que algo está desincronizado, y es aprendiendo el lenguaje secreto de las células que descubrimos el poder de reequilibrarnos con el simple acto de vibrar en coherencia con la vida. La mente cuántica no es una metáfora, es una realidad científica y espiritual que conecta la conciencia con el tejido energético del universo. Cuando comprendí que los pensamientos no se limitan al cerebro, sino que son ondas que interactúan con el campo, todo cambió. El cuerpo se convirtió en un receptor de esta información. Cada célula tiene antenas, las llamadas receptores de membrana, que captan vibraciones sutiles del entorno, y resulta que la mente es el principal transmisor. Esto significa que literalmente puedes reprogramar el cuerpo cambiando la señal que emite. La clave reside en la coherencia. Cuando la mente consciente y la subconsciente vibran en armonía, el cuerpo recibe una orden clara y la energía se organiza de forma armoniosa. Pero cuando hay conflicto, cuando dices, estoy bien, y sientes miedo por dentro, el cuerpo se confunde. La mente cuántica no responde a las palabras, sino a las frecuencias. Traduce las intenciones en vibraciones y las vibraciones en forma física. Por lo tanto, reprogramar el cuerpo es un acto de alineación vibracional, no de fuerza mental. Las técnicas modernas de reprogramación, como la meditación cuántica, la visualización coherente y la alineación del corazón, tienen una sólida base biológica. Cuando visualizas una nueva realidad y se siente como si esta realidad es aceptada como verdadera, el cerebro activa las mismas señales neuronales y químicas que cuando el evento es real. Las células reciben esta información y comienzan a comportarse según el nuevo patrón. De hecho, estás enseñando al cuerpo a vivir en un nuevo futuro antes de que suceda, y esta es la esencia de la autotransformación cuántica. Reemplazar el antiguo patrón vibracional con un nuevo estado del ser. No se trata de curar el cuerpo, sino de enseñar a las células a recordar quiénes son, energía consciente pura en movimiento. Cuando el cuerpo aprende a vibrar en este nuevo campo, las enfermedades, los bloqueos y las limitaciones simplemente pierden su razón de ser. Se disuelven porque ya no encuentran resonancia en el nuevo patrón. La reprogramación corporal, por lo tanto, no es un proceso físico, sino un despertar de la conciencia. Consiste en dejar de operar desde la materia y empezar a crear desde la energía. Y es en este estado expandido que el cuerpo se convierte en el espejo perfecto de la mente cuántica, una mente que no solo piensa, sino que vibra con la realidad que desea experimentar. Durante mucho tiempo, la medicina y la espiritualidad siguieron caminos opuestos. Una estudiaba el cuerpo físico, la otra exploraba lo invisible. Pero lo cierto es que siempre han descrito el mismo fenómeno utilizando lenguajes diferentes. El campo energético humano, que la ciencia moderna empieza a denominar campo biofotónico o campo morfogenético, es el punto donde estas dos realidades se encuentran. Es el mapa invisible que guía el cuerpo físico, un sistema de información que precede a la materia. Todo en el cuerpo se organiza en torno a este campo. Las células no se posicionan al azar, siguen instrucciones energéticas. Por eso, cuando se produce una alteración en el campo, el cuerpo manifiesta un desequilibrio físico. Y a la inversa, cuando el campo se restablece, el cuerpo tiende a regenerarse. La energía es la arquitecta, la materia el edificio. Esta simple inversión de perspectiva cambia por completo nuestra comprensión de la salud y la enfermedad. Las investigaciones en física cuántica, radiónica y bioelectrografía ya han demostrado que el campo energético humano es real y medible. Varía con el estado emocional, los pensamientos e incluso la intención. Cuando una persona está en coherencia, vibrando amor, gratitud y paz, el campo se expande y se ordena. Cuando hay ira, miedo o culpa, el campo se contrae y pierde simetría. Esto significa que el equilibrio energético no es un concepto místico, sino una condición fisiológica medible. Lo más fascinante es que este campo no está aislado.
interactúa constantemente con el campo colectivo, lo que muchos llaman conciencia universal. Es como si estuviéramos inmersos en un océano energético compartido, donde cada pensamiento y emoción crea ondas que se propagan e influyen en todo lo que nos rodea. Y el cuerpo, como una antena viviente, responde a estas ondas con precisión. Lo que sientes, lo emites. Lo que emites, regresa en forma de experiencia. Entender el cuerpo como parte de un campo energético implica comprender que la sanación no proviene del exterior, sino del interior, de la restauración de la armonía entre el campo individual y el campo universal. Y es cuando se restablece esta conexión que comenzamos a acceder a niveles de energía, intuición y vitalidad que antes parecían sobrenaturales, pero que, de hecho, siempre han formado parte de nuestra naturaleza olvidada. Las emociones son el lenguaje más profundo entre la mente y el cuerpo. Son como una corriente eléctrica que recorre todo el sistema, llevando mensajes bioquímicos que instruyen a cada célula sobre cómo comportarse. Cuando sentí esto por primera vez, cuando me di cuenta de que el cuerpo, comprendí que lo que sentimos, las emociones, no son un subproducto de la vida, sino la fuerza misma que la moldea. Somos los escultores emocionales de nuestra propia biología. La alegría, por ejemplo, libera dopamina y serotonina, sustancias que promueven el crecimiento, la regeneración y el equilibrio celular. El miedo y la ira, en cambio, liberan cortisol y adrenalina, que bloquean el sistema inmunitario e interrumpen la reparación del ADN. Es casi poético y trágico a la vez. El cuerpo florece con el amor y se contrae con el miedo. La emoción no solo cambia la química, sino también la estructura física del organismo. La investigación en epigenética demuestra que los estados emocionales sostenidos alteran la expresión genética. Cuando experimentamos emociones intensas, activamos genes relacionados con la longevidad, la reparación y la vitalidad. Cuando mantenemos emociones negativas, activamos genes relacionados con la inflamación, el envejecimiento y las enfermedades. Esto significa que cada emoción es una instrucción genética y cada pensamiento emocional es una modificación biológica. El cuerpo es un reflejo exacto de lo que sentimos de forma crónica. La ciencia moderna comienza a reconocer lo que los antiguos maestros ya sabían. La sanación no consiste en eliminar los síntomas, sino en cambiar el estado emocional que genera el desequilibrio. El perdón, la gratitud y la compasión no son virtudes morales, sino tecnologías biológicas. Reconfiguran el campo electromagnético del corazón, sincronizan el cerebro y el cuerpo y reconstruyen la biología en armonía. La emoción es el código y el cuerpo el holograma de esta información. Cuando comprendemos que la emoción es energía en movimiento, emoción, empezamos a usarla como herramienta creativa. Cada emoción intensa es una frecuencia que organiza el caos interno, aportando orden a la biología. Y es en este punto donde la ciencia se encuentra con la espiritualidad. El cuerpo humano se convierte en una orquesta que vibra a la frecuencia de lo que sentimos. Y el director de orquesta es siempre la emoción que elegimos cultivar. El descubrimiento que más transformó mi perspectiva de la vida fue comprender que el gen no es el director de orquesta de la existencia, sino el músico. El entorno dirige la orquesta. Pero lo que pocos entienden es que este entorno no solo es externo, sino también interno. Cada pensamiento, cada emoción y cada percepción que tenemos crea un microambiente bioquímico dentro del cuerpo. Y es este entorno interno el que determina qué genes se activarán o se silenciarán. La epigenética nos ha liberado de la tiranía del determinismo genético. Hoy sabemos que menos del 1% de las enfermedades son causadas por genes verdaderamente fijos. Todo lo demás es resultado de influencias ambientales. La dieta, las creencias, las emociones, la frecuencia energética. Es como si el ADN fuera un teclado y el entorno interno el pianista. El sonido que se produce depende de cómo se toca. La armonía o la disonancia son decisiones que tomamos a cada instante.
consciente o inconscientemente. Cuando una persona vive bajo estrés constante, su entorno interno se vuelve tóxico. El pH cambia, la oxigenación disminuye y las hormonas del miedo inundan las células. En esta situación, se activan los genes de defensa y el cuerpo entra en modo de supervivencia. Pero cuando la mente se estabiliza en estados de amor, confianza y gratitud, el entorno interno cambia por completo. Las células se sienten seguras, abren sus receptores y retoman el modo de crecimiento. La biología responde a la energía que la rodea. La epigenética no es solo ciencia, es empoderamiento. Nos devuelve el poder que habíamos delegado a la genética y al azar. Demuestra que no somos víctimas de la herencia biológica, sino co-creadores de la expresión genética. Cada elección emocional, cada pensamiento recurrente, es un mensaje químico que moldea el cuerpo en tiempo real. El entorno interno es, de hecho, el campo vibracional de la conciencia que se traduce en biología. Y cuando este campo se vuelve coherente, el cuerpo comienza a alinearse naturalmente con el equilibrio. La curación deja de ser un evento y se convierte en un estado. El cuerpo, antes reactivo, se vuelve creativo. Y es en este nuevo paradigma, donde mente, emoción y biología se entrelazan, que la epigenética revela su verdadero poder. Recordarnos que somos los artífices del entorno en el que viven nuestras células. Llega un momento en que toda investigación científica se silencia. El instante en que comprendemos que la separación entre cuerpo, mente y energía jamás existió. Era simplemente una ilusión pedagógica, útil para entender el funcionamiento de las partes. Pero la verdad es que somos un único sistema, una danza armoniosa entre información, materia y conciencia. El cuerpo es la mente hecha visible, y la mente es el cuerpo en forma de energía. Cuando se reconoce esta unidad, algo despierta, un nuevo nivel de biología consciente. Este despertar no es místico, es natural. El cuerpo siempre ha sabido cómo sanar, regenerarse y adaptarse. La mente siempre ha tenido el poder de alterar su propia química. El campo energético siempre ha estado presente, sustentando la forma y transmitiendo información. La separación fue una ilusión generada por un paradigma materialista que nos enseñó a ver las partes, pero no el todo. El despertar biológico ocurre cuando volvemos a funcionar como un organismo completo y no como fragmentos aislados que luchan por sobrevivir. Cuando cuerpo, mente y campo energético alcanzan coherencia, nace un nuevo tipo de inteligencia, la inteligencia del ser. El corazón recupera el control del ritmo, el cerebro se aquieta y las células vibran en armonía con el universo. Este estado se ha descrito en diversas tradiciones como iluminación, presencia o plena conciencia, pero en el lenguaje de la biología es simplemente un sistema que opera en resonancia con la vida. Y en este estado, el cuerpo deja de luchar por existir y finalmente comienza a vivir. La ciencia está comenzando a registrar esto empíricamente. Frecuencias cerebrales sincronizadas, coherencia cardíaca, patrones bioeléctricos ordenados. Todo apunta al mismo fenómeno. El cuerpo entra en una armonía tan profunda que resulta imposible distinguir dónde termina el ser humano y dónde comienza el campo. Es el punto en el que la biología reconoce su naturaleza cuántica. Es el momento en que la célula comprende que forma parte del cosmos. Este es el verdadero poder oculto del cuerpo. No la fuerza física, sino la conciencia de que formamos parte de un organismo universal. Cuando esta percepción se integra, el cuerpo deja de ser mera materia animada y se convierte en una expresión pura de la vida. Y entonces, todo cambia. El tiempo se ralentiza, la energía se expande y el ser despierta la verdad más simple y revolucionaria de todas, que nunca ha existido la separación. Cuando comprendemos que el cuerpo es un reflejo de la conciencia, todo cambia. Dejamos de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. La biología de la creencia no es una metáfora espiritual, sino un mapa científico de la liberación humana. Cada célula es una antena de la conciencia lista para vibrar a la frecuencia de lo que elige sentir. Y cuando la emoción se vuelve coherente, el cuerpo responde en armonía. El secreto, en definitiva,
nunca radicó en controlar el cuerpo, sino en comprender la energía que lo anima, porque el cuerpo, cuando se ama, se sana a sí mismo. Cuando se le escucha, se equilibra. Cuando se le respeta, despierta. Esa es la verdadera ciencia del milagro, no la negación de la biología, sino su trascendencia. Quiero que recuerdes esta frase: el cuerpo es la mente hecha visible. Ella es la personificación de todo, el puente entre la célula y el universo, el recordatorio de que el poder que buscas no necesita ser ganado, solo recordado. Y cuando ese recuerdo se convierte en experiencia, el cuerpo despierta. Y con él, el ser humano también despierta a lo que siempre ha sido, pura conciencia en movimiento.